Leandro Glieri nos va a contar qué pasa en la calle. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo están? Buena tarde. En realidad dudé porque todavía no almorcé, entonces ¿Viste? casi que buen día todavía para mí. Buen algo. Bueno, es Bueno, el ayuno buena intermitente. jornada. Buena jornada, buena jornada. Leandro, a ver, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el comercio? Y la pregunta obviamente es, sabemos que si la pregunta es, ¿tocó fondo esta situación de crisis o todavía no tocó fondo? La B está lejos de llegar al punto, como decían la B corta, al punto de retorno, y estamos en una I que no termina más. Y la pregunta es, ¿cómo están los comerciantes y los pequeños y medianos comerciantes con respecto a mantener sus propias fuentes? Mira, yo lo dividiría en dos. Uh-huh. Primero, a ver, entendemos nosotros que dentro de nuestra red que tenemos en la provincia de Santa Fe y también con las vinculaciones con las cámaras madres a nivel nacional, en algunos sectores todavía el vértice, el punto más bajo de la caída del consumo, sobre todo, Uh-huh. no llegó. Puede que esté dándose ahora en julio, puede ser que sea agosto, Mm. por lo cual todavía hay una muestra de preocupación muy grande en primera instancia sobre este punto. Mm. Pero el segundo, y que es tal vez más grave, Mm. es que ya obviamente quedó claro que la U no, ni la B corta, descartadísima, la Mm. U es muy panseada, o, Sí. o nosotros lo que estamos viendo hoy que la recuperación va a ser en una L larga, inversa, Sí. y que en ese sentido muchos de los comercios y pymes que han hasta acá afrontado con esa expectativa de cómo rebota la economía, están empezando a ver que va a ser mucho más lento de lo que se presupone y que por ahí lo que nos dicen es, che, bueno, yo tal vez estaba dispuesto a comerme stock o a comerme rentabilidad de alguna de las aristas de negocio, pero no lo voy a poder aguantar tanto tiempo si la recuperación es muy lenta. Mm. Y, Sí, sí. y ahí todavía no tenemos todavía muy definido, venimos haciendo estudios, pero cómo queda el perfil consumidor también en este esquema, qué está priorizando y hacia dónde está llevando un poco la economía diaria, que es consumo directamente, que afecta al consumo directamente, Ujú. y también para saber o tener un poco más de claridad cuáles van a ser los perfiles de los sectores que en realidad van a recuperar un poco más rápido y cuáles la van a tener más complicado y cuáles incluso nosotros queremos tratar de ayudar y asesorar para que si realmente la tienen más oscura se puedan reconvertir a tiempo. Mm. Ahora, Leandro, la consulta es, digo, sigue siendo desde una mirada positiva, una mirada... A ver, me vas a decir, y sí, si vos tampoco estarías en la radio si pensarías que está todo mal. Es obvio Mm. que uno tiene que seguir emitiendo un buen mensaje de expectativa y demás. Ahora, por ejemplo, charlando con Ricardo Diab, que es el secretario de la CAME, vamos a Sí, decir. secretario general de la CAM. Exactamente, y decía, bueno, la expectativa ya no es tan buena, y por ejemplo, en el caso de Rosario, él hablaba directamente de una pérdida de consumo de las ventas, perdón, del índice de ventas en el mes de junio de un 22%. ¿Cómo está, qué información tenés vos, la situación en los distintos centros comerciales, sobre todo el centro norte de la provincia, respecto de este número de caída de ventas, que es lo que directamente después hace o no a la continuidad de un comercio? Ya, a ver, primero, digamos, quiero ser claro, digamos, para mí, a ver, no se trata, uno puede tratar de ser más cauteloso, pero no se trata de mensaje positivo o negativo. Hablar de que comercio puedan cerrar o que hay sectores que se tengan que reconvertir, habla las claras de que hay muchos comerciantes, muchos cuentapropistas sobre todo, que la están pasando muy mal y que en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos con ellos Bien. y ver cómo los podemos ayudar. Nosotros somos parte, como FESECO y como coordinador de muchos centros comerciales,
somos parte de la red que justamente toma información para hacer los sondeos nacionales, tanto de consumo, de capacidad instalada, etcétera, de los diferentes rubros que CAME publica mes a mes. Y en ese sentido, a ver, alguna localidad puntual por alguna cuestión coyuntural Reconquista Avellaneda y alguna localidad más, el Gran Santa Fe y Esperanza, que se suman, digamos, dentro del Centro Norte, hay Venado Tuerto, que también coordinamos nosotros, que se suman dentro de la toma de muestras, y en líneas generales, a ver, con alguna particularidad en alguna localidad en específico, pero en líneas generales el 20, 22, 24, depende del lugar. Lo que nosotros venimos diciendo es, en general, caída del consumo, principio de año ahora, estamos hablando de un 60% de retracción económica, lo cual habla a las claras de la recesión que hay. 60%. Es un número escalofriante. Sí, a ver, es que... digo, ¿cómo haces para... Mira, justamente te leo un mensaje, Leandro, que me pareció muy atinado, de Luis. Dice, las medidas de la administración, bueno, Milei se quedó sin nafta, está en una encerrona. Las grandes capitales siempre tienen buenas espaldas, ¿no? Ahora, hay que preguntarse por las pymes y los laburantes. ¿Hasta dónde cree que el gobierno podrá continuar, nos pregunta a nosotros, con esta política de ahogo? El crédito al gobierno se le está acabando. Peligroso, pone. Y yo coincido con eso. No me gustaría que sea lo que esté ocurriendo, pero es lo que está ocurriendo. Perdón. Es lo que te decía antes. Es lo que te decía antes. Por ahí hay muchos, sobre todo, por eso puse el cuentapropista, el monotributista. En realidad, a ver, en líneas generales, de hecho nosotros hicimos ya de febrero o marzo, cuando veíamos cómo podía incidir los aumentos de los diferentes servicios, sobre todo acá, nosotros ponemos muy fuerte la lupa en el costo energético, cómo golpea a una estructura, en la estructura de costos, a un comercio que esté mucho más, que sea mucho más grande, que tenga una espalda diferente y que tenga otras estructuras, con un comercio de barrio, un negocio de cercanía, que solamente, o que la gran incidencia de su rentabilidad depende del alquiler del lugar, de lo que paga de luz, y si tiene un colaborador. Entonces, hoy hay en ese sentido, hay una desigualdad pero muy grande, como casi nunca visto en los últimos años, y es a quien más le cuesta. Nosotros ya desde marzo, abril venimos hablando dentro de la crisis de dos anillos. El primero justamente es el monotributista, que además es el dato que no se ve, porque yo siempre lo digo, una carnicería, por citarte un comercio, dos hermanos, tres hermanos, o dos amigos, o una pareja, y se pone la carnicería. Bueno, llegó hoy con costo de luz, con etcétera, costo logístico, costo de alquiler actualizado, y baja de venta, decir, bueno, no nos da para los dos bolsillos. Uno de los dos tiene que salir a laburar, a buscar un laburo. Entonces, esa persona sale a buscar laburo, y no es que al otro día se va a la FIP y dice, vengo a dar de baja mi monotributo, así la gente de la FIP y la gente del gobierno sabe que no voy a estar mal en la actividad. No, lo deja de pagar y listo, y sale a buscar laburo. Claro. Y a veces pasa un tiempo y lo consigue, y a veces pasa más tiempo y todavía está buscándolo. Esa estadística y esa cantidad de comercios chicos que quedaron hoy en la calle, que quedaron cerrados o que quedaron reestructurados para abajo, no se ve en ninguna estadística. Y impacta muchísimo en la economía social, porque son personas que dejan de consumir. Claro, incluso el monotributo, por ejemplo, te lo dan de baja cuando dejas de pagar 10 meses. Exactamente. O sea que tenés como que hay 10 meses de retraso en esa estadística que va a impactar, como está diciendo Leandro, es que aparte conozco la situación de muchas personas, no es que está diciendo algo que lo está imaginando, está ocurriendo. Es así, nosotros tenemos medido aparte, por eso digo, a veces te impacta más en alguna localidad
que otra, pero en líneas generales los datos que CAME publica mes a mes, esto que te estoy diciendo, más cuestiones específicas que por ahí vamos midiendo, sobre todo hoy con lo que es consumo, perfil consumidor y sectores del comercio, en líneas generales está, a ver, la recesión no es que se puede sentir menos, no sé, en Neuquén o en alguna localidad muy chica o que tenga una incidencia de hoy de algún sector industrial muy fuerte, pero en líneas generales en el país más o menos impacta de la misma manera. Le damos la bienvenida a Natalie Bedini. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Querías hacerle alguna pregunta a Leandro? Sí, además lo venía escuchando atentamente con Julio, un taxista que me decía cuánto se siente esto que están hablando. Y lo que te quería preguntar, también me uno a lo que decía el oyente, ¿no? Que el gobierno se está quedando sin crédito y además de quedarse sin crédito, no se está liquidando lo que es la cosecha en Argentina, algo que es muy importante para tener dinero en circulación. Quienes somos de pueblos del interior decimos vivimos del campo, porque claramente esto se nota cuando la gente del campo empieza a gastar su plata, a gastar sus dólares. Esto no está pasando y esto complica aún más la situación. Pero lo que le quiero preguntar a Leandro tiene que ver con las medidas que son colaterales a la macroeconomía, como es la desregulación de la ley de alquileres, como es el fin de la Secretaría de Comercio Interior, como es la falta de controles de precio. Digo, ¿cuánto infiere todo esto en esta situación que está viviendo particularmente el comercio, no solo en nuestra provincia, sino en la Argentina? ¿Y qué se podría hacer frente a esto, teniendo en cuenta que Javier Milei ya, instrumentó un ministerio de desregulación del Estado? Hola Natalie, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien. A ver, creo que hay, yo no soy economista, pero creo que lo que viene pasando entre semana pasada y sobre todo en estos días de esta semana, habla un poco de cómo está mirando también en los mercados que tanto se dice, o la macroeconomía, con cierta reticencia o con más desconfianza a lo que plantea el gobierno nacional. A ver, yo creo que, y obviamente la falta de liquidez de granos, de la cosecha, también habla obviamente de un dólar que hoy no es competitivo, que también lo están diciendo los industriales, y esa falta por ahí de diálogo o de empatía que se tiene por ahí desde el Ministerio de Economía con la situación que plantean los industriales, hace a que se expongan estos temas que por ahí son más de la macro, pero que están impactando hoy en el día a día y en la micro. A ver, yo siempre, esto sí, no es que soy cauto, pero creo que hay situaciones históricas sobre planteos que se están haciendo que no la tengo que dejar pasar por alto. Esto es una discusión incluso que lo estamos teniendo puertas adentro en las cámaras nacionales, y que hoy estamos teniendo mucha vinculación, digamos, entre CAME, CAC, UIA, la sociedad rural, las bolsas, en debatir a fondo lo que el país necesita dentro de una ley pymes o dentro de un programa que realmente sea productivo, que nos discutamos las cosas que tengamos que discutirnos para que justamente nuestra producción y nuestra industria sea competitiva. A ver, qué producción primaria, qué recursos naturales tenemos que nos den la posibilidad de lograr que los fletes, que tengamos la posibilidad de industrializar productos para que justamente achiquemos la brecha con lo que ingresa de afuera, y seguramente habrá sectores en este sentido que por ahí hoy no son competitivos y que en algún momento pudieron haber sido de alguna manera más resguardados, y démosle la posibilidad de que esos sectores se reconviertan y contribuyan a una misma estrategia común. Lo que hoy pasa es que todo esto no se está discutiendo. Entonces, vemos la discusión sobre la macro, vemos la discusión sobre la economía, sobre el fondo y etcétera, pero no estamos discutiendo sobre producción. Por suerte algo de todo lo que buscamos imponer en la agenda
la aprobación del RIGI vino con las modificaciones que las industrias estaban planteando, porque realmente si no hubiese sido un desastre. Y son estas cuestiones las que a ver, a veces vemos que no entra en discusión, sobre todo el Ministerio de Economía, que hoy quien más se ha llenado de las carteras de producción, y ahí vemos que tenemos a veces muchas cuestiones para expresar y no llegan a buen puerto. Leandro, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, fuerza para todos, es lo que necesitamos en este momento. Muchísimas gracias por este contacto.